renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. En el año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Julia García y Jessy Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Desearles hoy que estamos en transmisión en vivo, feliz Navidad para todos los que nos sintonizan a través de distintas vías en medio de las dificultades que atraviesa nuestro país, un momento para tener presente a nuestra familia, aunque estén lejos, y tomar todas nuestras fuerzas para enfrentar los retos que Venezuela tiene por delante en medio de la crisis institucional que se avecina, y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado la mañana de hoy. Ustedes escuchaban parte de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo, que pasan, entre otras cosas, por el proceso o los procesos de vacunación contra el coronavirus que ya se iniciaron en algunos países del planeta, toda la Unión Europea el fin de semana, varias naciones en América Latina, incluyendo Chile, México, Argentina, y la gran pregunta que existe en nuestro país sobre lo que va a ocurrir con estos temas en el futuro. Lo único que sabemos es que en teoría en abril el régimen venezolano pretende iniciar un proceso de inmunización general con ayuda, entendemos, con colaboración de los gobiernos de Rusia y China, pero no conocemos mayores detalles al respecto. En tanto eso ocurre, la pandemia avanza, aunque es una extraordinaria noticia este proceso inédito de vacunación que se ha iniciado en buena parte del planeta, incluyendo, por cierto, los Estados Unidos. En Venezuela comentábamos acerca de la crisis institucional que se avecina. Hubo sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el fin de semana para aprobar la reforma al estatuto que rige la transición a la democracia, y también el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, emitía un mensaje grabado el día de ayer llamando a los venezolanos a apoyar al actual Parlamento que continúa en funciones y que se va a instalar en enero, es decir, la próxima semana, en nuestro país. Nos acompaña el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo en el Zulia, sufrió golpe de Estado, siempre lo comentamos, porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, y con él vamos a tratar de aclarar todas las dudas en torno a estos temas. 1.000.000 de gracias, diputado, por atendernos un día como hoy, 28 de diciembre. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por el contacto, aquí a tu orden. Pues mucho interés de conocer el alcance, diputado, de esta reforma al estatuto que va a regir la transición a la democracia. Hay muchas dudas, sobre todo después del voto salvado de la fracción de Acción Democrática. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, con la reforma del Estatuto de la Transición, yo creo que lo importante de todo esto es que se hace énfasis en que el objetivo que nosotros tenemos es que haya elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Se convierte ese en objetivo central de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Se decide la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional, se mantiene la plenaria, pero va a funcionar la comisión delegada, que en algunos momentos puede convocar a sesiones plenarias, pero el trabajo fundamental parlamentario en la lucha por la soberanía del pueblo venezolano va a estar sustentado en la comisión delegada. Se establece un límite temporal a esa comisión delegada, que es el periodo anual 2021, o hasta que haya elecciones presidenciales libres. Lo que ocurra primero, se elimina el centro de gobierno y se crea un espacio más colegiado, integrado por representantes de diversos sectores políticos. Ese va a ser un órgano colectivo
de coordinación, seguimiento, evaluación de la acción de la presidencia encargada. Se le da un poco más de foco a las funciones del presidente interino, enfocado en lograr el cambio democrático, en lograr que Venezuela se encuentre nuevamente con la democracia, con la libertad. Se reestructura el gobierno interino para hacerlo más eficiente y se hace énfasis en la transparencia en manejo de fondos públicos, que se utilizarán de manera excepcional, así lo establece claramente el estatuto modificado. Ese es el centro de la discusión que se llevó adelante durante varios meses, porque recuerdo que todo esto se propuso desde el mes de agosto. Desde agosto está una comisión instalada, presidida por el diputado Juan Miguel Mateus, en todo el esfuerzo de modificación del Estatuto de la Transición. Yo decía en mi intervención que es imprescindible modificar el estatuto. Los compañeros de Acción Democrática establecieron algunas observaciones que fueron posteriores a la aprobación en primera discusión. Es decir, durante todo el proceso de discusión hubo convenios, hubo acuerdos totalmente unánimes que nos llevaron a la presentación de una propuesta de modificación del estatuto que luego fue aprobada en primera discusión, y después de la primera discusión surgieron observaciones que corresponde a Acción Democrática explicar. Ahora, en el comunicado, ellos adelantan algo incluso durante la intervención del jefe de la fracción en la sesión extraordinaria. Ellos alegaban, entre otras cosas, que no hacía falta modificar el estatuto de la transición, que ya fue aprobado, y que la representación de la totalidad del Parlamento no podía quedar en manos simplemente de un grupo de diputados de la comisión delegada. ¿Qué responde usted ante esta observación? Lo escuchamos. Mira, si no se modifica el Estatuto de la Transición, sencillamente no hay continuidad constitucional de la Asamblea Nacional. El artículo 13 del Estatuto de la Transición, lo puede revisar, establece claramente que todo termina el día 5 de enero de 2021. Y evidentemente, como no hubo elección en Venezuela el día 6 de diciembre de 2020, la conclusión es que debe continuar la Asamblea Nacional. Y eso está claramente establecido en el nuevo estatuto, en el estatuto reformado. Era imprescindible reformar el estatuto, y eso lo sabían ellos perfectamente. Y por eso participaron, y por eso lo aprobaron en primera discusión. El discurso de Zambrano en primera discusión es elocuente, hablando de la necesidad de modificación del estatuto. Luego, en la observación con respecto a lo que me planteas, que ellos establecen que debió aprobarse, que continuaba la Asamblea Nacional como un pleno. Eso fue lo que nosotros planteamos, y no hubo consenso para que eso se presentara de esa manera. Yo creo que Acción Democrática tiene que explicarle al país qué fue lo que hizo, porque definitivamente su planteamiento dentro de la comisión de discusión era el planteamiento de que no fuera la sesión, la asamblea en pleno la que pudiera funcionar, sino que fuera solo la comisión delegada. Eso era un planteamiento de Acción Democrática. Así que ellos tienen que explicarle al país cuál fue el cambio que ellos hicieron y por qué después de aprobar en primera discusión tomaron la decisión de no aprobar en segunda discusión lo que habían aprobado en primera. Eso es todo. Bueno, diputado, trascendió en redes sociales, y usted habrá visto, digamos, ese intercambio de opiniones, que el Partido Acción Democrática estaba solicitando prebendas de algún tipo. El secretario general de esa organización lo negó en una discusión abierta con el periodista Eugenio Martínez. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Que yo creo que eso es totalmente falso. Yo no creo que eso haya sido así. Yo creo que uno debe decir las cosas como son. Y ese planteamiento de que la posición de ellos tiene que ver con una entrega de algunos espacios burocráticos, no es cierto. Eso no es cierto. Sobre lo que ha dicho la fracción 16 de julio, diputado, ¿qué responde usted en torno a las observaciones sobre el cambio del objetivo fundamental de la lucha por la democracia o la transición en nuestro país, que pasó del cese de la usurpación, que además figura en la consulta o figuraba en la consulta popular, a la celebración de elecciones justas? Lo escuchamos. Mira, el equipo de 20 decidió aprobar la reforma del Estatuto de la Transición. Hicieron una observación que tiene que ver con el orden de los objetivos, de las prioridades.
Yo creo que nosotros tenemos totalmente claro que nosotros necesitamos que cese la usurpación, que haya un gobierno de transición, que haya elecciones libres. Todo eso está muy claro. Pero nuestro objetivo fundamental es lograr que haya elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y ese objetivo es el objetivo con el que hemos convenido también con toda la comunidad internacional. Ha habido un esfuerzo de la comunidad internacional en centrarnos en el tema electoral, en el tema de condiciones, de elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de lograr que haya en la gente confianza para que el voto pueda ser una realidad y que se ponga en discusión la presidencia y el parlamento, porque son dos elecciones que en Venezuela no se han hecho. Yo no creo que eso tenga que significar ningún conflicto ni nada parecido, hasta el punto de que ellos tomaron la decisión de apoyar la reforma. Tienen observaciones, las observaciones son totalmente válidas, son totalmente pertinentes, pero lo importante es que sigamos adelante, y que sigamos adelante en un esfuerzo que es nacional y que es internacional. Para la comunidad internacional era sumamente importante la modificación del Estatuto de la Transición, era algo que para ellos era necesarísimo, porque era el piso jurídico a todo el esfuerzo que vamos a hacer a partir del 5 de enero. Así que yo creo que todo lo que ha pasado era lo necesario, era lo pertinente, y nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo, no solamente con Acción Democrática, con 20 Venezuela, sino con todos los partidos políticos, de revisión y de reunificación. Y por eso creo que las cosas, es bueno decirlas, en función de lograr esa revisión, esa reunificación y seguir adelante en el objetivo que tenemos. Todos estamos claros que el objetivo es devolverle a Venezuela la democracia, la libertad, que salga Maduro del poder que usurpa y que tengamos elecciones en Venezuela donde la gente sienta que sí se puede votar. Diputado, ¿el fin del centro de gobierno significa la destitución de Leopoldo López como comisionado presidencial? ¿Qué responde usted? Eso depende de lo que decida Voluntad Popular, porque lo que se crea es un consejo político en el que van a haber representantes de diversos partidos políticos, y si Voluntad Popular decide que Leopoldo continúe en ese consejo político, eso perfectamente es válido. Es decir, lo que sí se elimina es el centro de gobierno como un espacio unipersonal, y se trata de lograr que sea un espacio mucho más orgánico y colectivo. Le pregunto, diputado, porque ayer el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, estableció como uno de los objetivos fundamentales impulsar la justicia universal y también la responsabilidad de proteger. Sobre esta última, Leopoldo López ofreció una declaración advirtiendo que no se había conseguido el apoyo para llevar adelante esta iniciativa. ¿Qué puede decirnos? Que nosotros tenemos que buscar apoyo en todos los espacios, nacionales e internacionales, y que no podemos eliminar ninguna de las opciones que pueden estar allí. Ya nosotros hemos hablado del TIAR y lo aprobamos en la Asamblea Nacional, hablamos de la responsabilidad de proteger y la aprobamos también, ¿no? Lo que quiere decir que son herramientas internacionales que pueden convertirse en mecanismos de presión en contra de un régimen dictatorial criminal para lograr que el cambio pueda darse en el país. Así que la presión internacional es fundamental, pero evidentemente la presión interna es determinante. Son dos presiones absolutamente necesarias y la idea es que ambas coincidan, que tengamos una presión interna y que logremos también complementar esa presión interna con presión internacional, y esa presión internacional pasa por esas herramientas que están allí. Finalmente, diputado, ¿cuál es la expectativa con relación a la instalación el próximo 5 de enero, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué ha dicho la comunidad internacional, o al menos la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, sobre esta decisión de aprobar la continuidad constitucional del actual Parlamento, y suponemos que el gobierno interino que preside Juan Guaidó? Lo escuchamos. Mira, con respecto a la opinión internacional, todo lo que yo he escuchado es positivo con respecto a la reforma del Estatuto de la Transición y la necesidad, como te decía, de darle un piso jurídico a todo lo que viene a partir del 5 de enero. La comunidad internacional nos exigía que hubiese esa actuación legislativa, que fue lo que se hizo el día sábado. Así que yo creo que todo eso va bien encaminado. Con respecto al 5 de enero, allí sí te puedo dar mi opinión personal. Como tú sabes, las decisiones se van tomando momento a momento. Yo creo que el elefante nos lo vamos comiendo por pedazos y no de un solo jalón. Mi opinión personal, así como
te acuerdas que yo te decía que a mí me parecía que teníamos que lograr que la Asamblea trabajara como plenaria permanentemente y no como comisión delegada. Bueno, al final el acuerdo al que se llegó es que la plenaria se mantiene, pero va a estar funcionando en la comisión delegada, y si la comisión delegada considera necesario convocar plenaria, se convoca. En este caso del 5 de enero, mi opinión es la misma que también esgrimí en tu programa hace algunos días. Mi opinión es que debemos sesionar en una sesión plenaria y presencial el día 5 de enero. Esa es mi opinión. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen las circunstancias de los distintos acuerdos políticos que se puedan dar. ¿Qué creo yo que va a pasar? Que vamos a terminar haciendo una sesión mixta, presencial y virtual. Lo que sí te digo es que yo me voy para Caracas, a donde tenga que ir, a lograr que la sesión del 5 de enero se produzca y que ese sea un reimpulso de la lucha que tenemos que dar hasta lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos, acompañarnos hoy, 28 de diciembre, ofreciendo detalles acerca de lo que se aprobó y las expectativas de cara al futuro. Insistimos, tomando en consideración la crisis institucional que se avecina en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y bueno, frente, insisto, a los retos que tenemos por delante, lo que va a ocurrir en nuestro país a partir del mes de enero. Bueno, saludamos en el línea telefónica al profesor Tulio Álvarez. Él forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos hoy, 28 de diciembre. Profesor, buenos días. Buen día, María Alejandra, y a todos tus escuchas. Pues mucho interés de conocer la opinión y el análisis que pueda compartir con nosotros sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hablamos hace algunos minutos con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, y explicaba los alcances de la reforma al estatuto que rige la transición en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, mira, vamos a ubicarnos en la realidad. Vamos a abandonar el campo de los cálculos jurídicos, porque en un régimen de la naturaleza de los cálculos jurídicos son realmente complejos, ¿no? Y llevan a conclusiones erróneas. Lo primero que hay que recordar es la naturaleza de este régimen, porque partiendo de esa premisa que parece muy sencilla, vamos a entender la situación y las eventuales soluciones y conflictos que se van a dar. Este es un régimen de facto. En pocas palabras, no está sustentado ni en la Constitución ni en las leyes. En Venezuela no existe Estado de Derecho. En Venezuela no hay un alto tribunal de justicia que imparta justicia. Los tribunales, en general, están carentes de los más elementales recursos, pero sobre todo están carentes de jueces imparciales.
jueces que decidan conforme a derecho. De manera que cualquier conflicto constitucional no tiene quien lo dirima o quien lo decida. Este régimen, de hecho, indubitablemente de hecho, ha sido desconocido por la comunidad democrática internacional en forma unánime. Eso significa que los procesos dirigidos a consolidarse no han sido reconocidos por la comunidad internacional y han sido atacados y criticados. Me refiero específicamente al 6 de diciembre. Eso no fue un proceso electoral. No lo dice Tulio Álvarez, lo dice la comunidad internacional democrática. Y no lo fue porque ya estaba anunciado. Nosotros hicimos un documento en la Cátedra de Derecho Constitucional completo, indicando todos y cada uno de sus vicios que están relacionados directamente con el proceso, pero que están relacionados por esta situación de hecho, de un régimen de facto, de la inexistencia de una autoridad judicial y, lo más grave, desde la perspectiva electoral, la inexistencia de un árbitro electoral. En consecuencia, no hubo elección el 6 de diciembre. Si no hubo elección el 6 de diciembre, no se puede instituir una asamblea con el carácter constitucional que está previsto en la Constitución de 1999. Y eso ha sido sostenido, insiste la comunidad internacional en ese hecho. Es decir, la comunidad internacional no reconoce el proceso del 6 de diciembre ni las consecuencias que el régimen pretende darle al mismo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es instalación de una nueva Asamblea Nacional y desplazamiento de la anterior. Entonces, esa situación de hecho se compagina con un Estado que solamente se puede calificar como forajido y fallido. Forajido por los mecanismos de intimidación que utiliza, que han sido certificados también por los órganos de derechos humanos en el ámbito internacional, y además por la represión sistemática contra todo factor democrático interno, incluyendo los medios de comunicación social, que han sido absolutamente neutralizados, quedando unos pocos emblemas, digámoslo así, de libertad en Venezuela, como es tu programa, como es el programa que tiene, todavía se permiten tocar los puntos y darle información al público, algún medio de comunicación social que todavía está en el aire, pero que siempre está bajo la lupa y el peligro y el riesgo de la censura y la autocensura como mecanismos de actuación del régimen. Entonces, ¿eso qué significa? Que los factores democráticos tienen que entender de una vez por todas que con discusiones que solamente llevan a un enfrentamiento no van a lograr nada. Esa estupidez de estar hablando de si es continuidad administrativa, si es esta continuidad que vamos a modificar leyes, eso no aplica en este momento, y menos todavía si lo que hace es dividir. Entonces, la primera conclusión es imprescindible una instancia de coordinación de los factores agredidos. No estoy hablando solo de los partidos políticos, estoy hablando de todas las organizaciones sociales que aún subsisten en Venezuela a duras penas. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, no confundir a la gente. Cuando hablan del término continuidad administrativa, están utilizando un término que fue creado en la práctica, manipulado en la práctica por el Tribunal Supremo de Justicia para justificar la situación de toma de poder de Maduro una vez que muere Chávez y previamente a que no se juramentara y no se tomara las formalidades del caso cuando se produjo en el 2013 la subrogación de hecho de un individuo por otro. Entonces venimos nosotros a utilizar un término absolutamente inaplicable, que es continuidad administrativa,
cuando la continuidad administrativa es un término que se utiliza cuando hay funcionarios públicos que dejan un cargo a nivel administrativo, lo dice la misma palabra, es decir, un director de un ministerio, un funcionario de una alcaldía, él sigue en la continuidad administrativa, aunque haya vencido el lapso, por interés de la función pública. Pero es que estamos en presencia de un conflicto constitucional, donde está en juego la legitimidad del organismo más importante que hay en el orden constitucional venezolano, que es la Asamblea Nacional. De manera que en este momento la única institución legítima existente en Venezuela es la Asamblea Nacional designada en el año 2015, que ha sido sacudida desde el primer día de su elección con un desconocimiento del régimen de facto y una persecución contra todos sus miembros. Y esa es la única realidad. La realidad es una sociedad subyugada, factores políticos totalmente acorralados por un régimen de facto. Entonces, a un régimen de facto tú no lo combates simple y llanamente con argumentaciones jurídicas. Y eso es lo que hay que explicar. O sea, estamos en una situación en la cual un grupo delincuencial organizado con ramificaciones transnacionales atacó Venezuela e impuso un control sobre la energía y la acción institucional. Eso es lo que yo puedo decir como mensaje para tratar de aclarar lo que está sucediendo en este momento. Doctor Tulio Álvarez, tenemos que hacer una brevísima pausa. Yo le ruego que permanezca unos minutos más por el interés de este tema que va a definir, insistimos, el destino en el corto, mediano plazo de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quisiera conocer su opinión acerca de, en el marco y en el contexto de lo que usted nos explica, la continuidad del gobierno interino que preside Juan Guaidó, que es un tema de principal preocupación, sobre todo para la comunidad internacional, tomando en consideración el impacto y el alcance que esto puede tener en el futuro para el objetivo, para alcanzar el objetivo final, que es la transición a la democracia en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de esta breve pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, transmitiendo en vivo hoy 28 de diciembre, hablando acerca de lo que nos depara el futuro a corto, mediano plazo. La próxima semana se espera la instalación de 2 parlamentos, el legítimo,
que preside ahora mismo Juan Guaidó y el que ha conformado el chavismo luego del proceso que organizó a la medida el pasado 6 de diciembre. Nos acompaña el doctor, el profesor Tulio Álvarez de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Yo les dejaba una inquietud acerca de la continuidad del gobierno interino, la legitimidad de esa institución surgida hace un par de años que preside Juan Guaidó. Le pediría un comentario y qué podemos esperar o cuál es su expectativa en lo personal a partir del 5 de enero, es decir, de la próxima semana. Lo escuchamos, profesor. Sí, María Alejandra. Es importantísimo el lenguaje y la utilización de los términos. Por ejemplo, la autodefinición de gobierno transitorio desde la perspectiva del conflicto venezolano es una mala utilización del lenguaje, porque desde el primer momento han utilizado ese término y han creado la imagen de que hay un gobierno paralelo dentro de Venezuela a un régimen de hecho. Eso no es cierto. Lo que hay es una subrogación constitucional reglada, donde ante una situación en la cual un individuo asalta el poder y ahí todavía subsistiendo una institución a duras penas que es la Asamblea Nacional, al no producirse un evento electoral que permita la elección de un presidente de la República, asumió la subrogación presidencial, quien en la Constitución debe hacerlo, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Cuando se habla de esta subrogación, entonces, ¿cuál es la función y cuáles son las actividades que debe desarrollar la persona que asume esa condición? Por supuesto, él está representando, primero que nada, a la Venezuela democrática que lucha por su libertad. Y eso ha sido así reconocido por la comunidad internacional. Lo que significa que cualquier acción que cometan, eso que se autodenomina gobierno transitorio, que lesione la legitimidad o que lesione el accionar de ese individuo que está subrogando y que está representando a la Venezuela democrática en lucha, causa un daño tremendo. Entonces, lo primero que hay que visualizar es que no hay un gobierno que se encargue de la gestión pública en Venezuela que sea transitorio. No lo hay, y no lo hay por la sencilla razón que no hay ni los recursos, ni las condiciones políticas, y hay un régimen de facto al frente, impidiendo y bloqueando. Esa representación del presidente de la Asamblea Nacional es para, primero, y es muy importante, en la medida de lo posible, proteger los recursos de Venezuela que están siendo depredados por estos grupos transnacionales delincuenciales. Eso lo han tratado de hacer con el apoyo de muchos países que están en la línea del reconocimiento de esta subrogación. Lo segundo, que es muy importante, buscar los apoyos y mantenerlos en la comunidad internacional. Lo tercero, que también es relevante, denunciar en todos los organismos encargados de la defensa de derechos humanos a nivel regional y a nivel mundial, lo que está pasando en Venezuela en cuanto a la sistemática violación de derechos fundamentales. También es fundamental mantener la legitimidad de la Asamblea en esta lucha política y dar una coordinación de todo lo que se está haciendo. Esa es la función de una persona que asume la subrogación frente a un régimen de facto. No es solucionarle los problemas a los venezolanos de alimentación, de salud. No, porque no puede, simplemente no puede. Tratar de canalizar la ayuda internacional, tratar de establecer una línea de contacto entre esos factores democráticos y los factores democráticos que están en Venezuela, sufriendo los factores democráticos internacionales y los órganos democráticos nacionales. Esa es la función, no es la función de un individuo que va a nombrar ministro, que se va a encargar de la educación, porque tú no, primero no puedes hacerlo, y en segundo lugar no le puedes dar la imagen al pueblo de que el desastre que se está produciendo en Venezuela es una responsabilidad compartida entre el régimen de facto y tú. Buena parte de las críticas que se hacen
tienen que ver con que la gente que busca siempre la causa eficiente de sus problemas, entonces la responsabilidad, imagínense ustedes, es no solamente del régimen de facto que destruye a Venezuela, sino de los que están luchando contra él. Entonces hay que corregir esa situación. Fíjate que esto es tan grave que, por ejemplo, la manipulación del tema de las sanciones internacionales, que no son sanciones contra Venezuela, hay que decirlo nuevamente, son sanciones individuales, por ejemplo, en el tema de los Estados Unidos, que tiene toda la fuerza y un estatuto jurídico para aplicar sanciones a quienes ellos crean convenientes aplicárselas. Ellos han optado por sanciones directamente vinculadas a individuos y empresas que están vinculadas a violación sistemática de derechos humanos y a la corrupción que afecta al sistema bancario en los Estados Unidos. Ese es el esquema que está aplicando Estados Unidos. La Unión Europea, siguiendo la misma línea, también está aplicando desde hace bastante tiempo sanciones individuales. Por supuesto, hay que decirlo, muchas de esas sanciones individuales afectan el flujo, la capacidad, la operatividad de empresas importantes en Venezuela, PDVSA. Pero hay que decirlo también, a PDVSA la destruyó este régimen. El hecho que PDVSA no pueda movilizar recursos no es la causa de la destrucción de PDVSA, la causa de la destrucción de PDVSA es desde hace mucho tiempo más. Como las carencias en Venezuela no son producto de que no se pueden traer las cosas, es evidente que en Venezuela está abierto al mercado internacional, traen lo que les da la gana. El problema es que destruyeron la agroindustria, que destruyeron las industrias, que destruyeron las fábricas, capturaron los bienes, destruyeron toda actividad productiva. Entonces, ese discurso de tratar de reflejar un gobierno, lo que va a traer es una insatisfacción en lo interno y en lo externo van a empezar a revisar las posiciones. Por ejemplo, para el mes de febrero está planteada una visita de la Organización de Naciones Unidas para Venezuela. Esa visita tiene que ver con la evaluación de, entre comillas, las sanciones contra Venezuela. Todo eso es un movimiento dirigido a flexibilizar lo que está pasando desde hace tiempo en cuanto a sanciones individuales contra empresas y personas señaladas de violación de derechos humanos. Sí. Esa es una estrategia. No lo pueden visualizar que eso es una estrategia y tratar de neutralizarla. Doctor Tulio Álvarez. O sea, yo aspiro que en febrero, cuando tú y yo hablemos, no estemos diciendo ya llegaron aquí y el objetivo es levantar las sanciones. Que está claro que el punto es que efectivamente hay un gobierno interino legítimo y otro que funciona de facto, y esa es la situación que enfrentamos en nuestro país y que hay que resolver para salir de la crisis. Yo le agradezco profundamente habernos atendido, doctor. Además, hoy, 28 de diciembre, se nos agotó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito porque la información lo ameritaba. Gracias. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.